La respuesta es sencilla. Esa guerra civil en España no fue una guerra entre monárquicos contra republicanos. No fue una guerra en nombre del rey, en defensa del rey, con el objetivo de restituir la monarquía. El objetivo de la guerra civil fue claramente: la guerra era en defensa del orden institucional y de la soberanía española. La guerra ni siquiera fue contra la República. La guerra fue contra el Frente Popular, que querían convertir a España en una especie de república soviética. Incluso cuando Francisco Franco da su declaración de victoria el 1 de abril de 1939, él nunca hace referencia al ejército vencido como el ejército republicano, sino que menciona las fuerzas del ejército rojo. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Por otro lado, el escritor, historiador Pío Moa también tiene un libro llamado Los mitos del franquismo, en la cual ahí también él menciona que Francisco Franco no restableció la monarquía porque la monarquía española, es decir, el hijo de Alfonso XIII, el príncipe Juan, estaba muy influenciado por la propaganda de los aliados, muy influenciada por los intereses británicos, aliados, norteamericanos, que buscaban, los que verdaderamente querían restituir la monarquía en España eran las fuerzas aliadas, los británicos, los estadounidenses, bueno, el gobierno estadounidense, porque veían a Francisco Franco como un enemigo del nuevo orden mundial, un enemigo del status quo, un país soberano. Entonces querían eliminar a Francisco Franco, y para eliminar a Francisco Franco el objetivo del mundo anglosajón era restituir la monarquía. No era una monarquía, es decir, si Francisco Franco hubiese restituido la monarquía, probablemente esa monarquía hubiese terminado como el rey Víctor Manuel de Italia, como el rey de Yugoslavia. O sea, finalmente restablecen la monarquía para supuestamente devolverle la democracia a España, pero más tarde la iban a probablemente a abolir la monarquía, como ocurrió en Italia, o peor aún, como terminó en Yugoslavia. Una monarquía que al fin y al cabo pues le prometieron ayuda a los aliados, y luego vino el ejército rojo con Tito y se tumbaron la monarquía y establecieron un régimen comunista. Yo creo que el rey Juan, el príncipe Juan, nunca fue rey, el príncipe Juan, hijo de Alfonso XIII, estaba, como dice Pío Moa, solamente estaba sirviendo a los intereses de ese bando ganador de la Segunda Guerra Mundial, que quería establecer un nuevo orden mundial, y España era un estorbo para esos intereses. Un estorbo porque Francisco Franco era el jefe de Estado, un jefe de Estado que sí verdaderamente le interesó la soberanía española. Además de que la monarquía española, desde Alfonso XIII, no era una monarquía que estaba al nivel de, por ejemplo, la monarquía de los tiempos imperiales de España, de Felipe II, Carlos I, los reyes católicos. Todo por el contrario, Alfonso XIII no tuvo ese valor, ese coraje de enfrentar la subversión marxista de 1930, y por eso que se vio obligado a abdicar. Lo mismo iba a pasar con su hijo. Probablemente no hubiese tenido ese valor quizás para enfrentar a los maquis, a esas fuerzas fanáticas del Frente Popular, que todavía sembraban terrorismo en la década de 1940, y ni que hablar de ETA más adelante. Yo creo que una prueba de ello también puede ser cómo cambió España cuando Francisco Franco dejó el poder y cuando entró la monarquía española de Juan Carlos I. Hubo un cambio totalmente drástico, y mi opinión es, yo siempre he respetado
siempre he considerado la monarquía española, la imperial, la de tiempo de Felipe II, como una monarquía pues íntegra. Pero la monarquía hoy en día en España no considero que esté ni le llegue a los talones a lo que fue la monarquía de tiempos de Felipe II. Considero que Franco hizo bien en no restituir la monarquía, y eso lo puedo inferir porque cuando Francisco Franco dejó el poder el año 1975 y se restituye la monarquía, con el debido respeto a Juan Carlos I y a su majestad Felipe VI, pero vemos claramente cómo cambió España desde tiempos de Francisco Franco a la España actual. Con Francisco Franco, Franco convirtió a España de un país que se encontraba en escombros, en anarquía, devastado, a una España que era novena potencia industrial a nivel mundial, con una agricultura pujante, la primera de Europa, la segunda flota pesquera a nivel mundial, con una armada española que era la octava más importante del mundo, con la creación de 1 millón de viviendas, con una banca que daba créditos bajos a los trabajadores, con una banca siempre al servicio del Estado, con un seguro social, con muchos beneficios sociales que al día de hoy el PSOE no representa lo que verdaderamente ocurrió con Francisco Franco. La España de hoy ha cambiado, y vemos como cuando sale Franco, España pierde el Sáhara Occidental durante el gobierno del PSOE, del Partido Popular. La banca se privatiza, y prácticamente España empieza a servir a los intereses nuevamente anglo-sionistas. Por ejemplo, mandando tropas a guerras que a España no debería interesarle, peleando, por ejemplo, en la invasión de Irak contra Saddam Hussein. ¿Qué sentido tenía esa guerra para España? Y otro punto también, mencionar la decadencia moral que se vive lamentablemente en España. Se olvidó todos los valores morales que había en tiempos de Franco, en donde la pornografía, las drogas estaban totalmente prohibidas, y hoy en día no se puede decir lo mismo, lamentablemente. Las universidades, símbolo de la decadencia, como la Complutense, pero es otro tema, tampoco quiero hablar de esto, pero es algo lamentable lo que ha pasado con la salida de Francisco Franco, con una monarquía que, nuevamente, con el debido respeto, prácticamente solamente está para firmar todo lo que diga el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ni siquiera puede dar su opinión. Entonces, hay mucho para hablar de esto, pero yo creo que hizo bien en su tiempo de que Francisco Franco no restituyera la monarquía. El príncipe Juan no estaba al nivel de Francisco Franco, y muy lejos de ser el Felipe II que existió en el siglo XVI. Entonces, prácticamente iba a terminar lo más probable como el rey de Italia, como la monarquía yugoslava. La iban a abolir. Entonces, eso es otro tema, pero por ahí va. ¿Por qué Francisco Franco no restituyó la monarquía? Uno, porque el príncipe Juan estaba siendo muy influenciado por las fuerzas, intereses anglosionistas, y porque la guerra civil nunca se hizo en nombre de la restitución de la monarquía.